El acta de la sesión número 118 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 119 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Secretaría General por el cual comunica que la sala accedió a la solicitud de la comisión para refundir los proyectos correspondientes a los boletines 17.284-14 y 17.588-14 con los proyectos ya refundidos correspondientes a los boletines 15.682-14 y 16.913-14. Informe sobre proyectos que buscan establecer la obligatoriedad de instalar mallas de seguridad en edificaciones habitacionales en altura, elaborado por la profesional de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica de la Paz Mellado, en el marco de la discusión general del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de medidas de seguridad en departamentos para prevenir accidentes. Oficio de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual remite el listado detallado de proyectos de vivienda colectiva o individual correspondientes a proyectos de desarrolladores inmobiliarios con más de 180 días de tramitación en sus respectivas unidades desde el ingreso de la solicitud de recepción. Oficio de la Municipalidad de Cerrillo, por el cual informa que los problemas estructurales que presentan las unidades del conjunto habitacional Villa Panamericana de esa comuna no son de naturaleza municipal, razón por la cual no es resorte de ese municipio efectuar reparaciones en las viviendas porque ello le corresponde a la empresa constructora. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual informa sobre el proceso de reconstrucción posterior al mega incendio en la región de Valparaíso, adjunta minuta de la Comisión Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastre y Reconstrucción. Oficio de la Directoria del Serviu, región del Biobío, por el cual se refiere a la situación que afecta al sector del Cerro La Antena de la comuna de San Rosendo y remite resolución exenta 243 de 2025 de la Delegación Presidencial Provincial del Biobío. Oficio del Director del Serviu, región de Coquimbo, por el cual remite información sobre la Villa San Rafael de la comuna de Vicuña y adjunto a estudio de mecánica de suelos e informe técnico del proyecto. Oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual remite informe mensual sobre el avance del plan de emergencia habitacional, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público. Correo electrónico de la agrupación de luchadoras y luchadores de Lormida, por el cual solicita audiencia para exponer los graves problemas habitacionales que afectan a las poblaciones de Peñalolén y de todo el país en general, así como presentar su postura y propuestas respecto a la legislación que permitiría la continuidad del plan habitacional de emergencia durante 4 años más. Oficio de las siguientes municipalidades: Chillán, Curepto, Pelarco, El Olivar, Puente Alto, Río Claro, San Bernardo, Los Andes, Montepatria, Peyúgue y Providencia, por el cual se refieren a la aplicación del artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios en cada una de ellas. Correo electrónico del arquitecto señor Juan Pablo Viñó, por el cual solicita que la comisión actúe en forma urgente respecto a tomar acciones sobre la concesión del teleférico urbano de Santiago en consideración a la respuesta de los oficios remitidos por esta instancia a los ministerios, debido a que se afectará la planificación urbana de la ciudad de Santiago, su parque metropolitano, el río Mapocho y los tiempos de movilidad de las principales vías conectoras. Todos estos efectos los ha resumido en una columna de opinión que adjunta titulada La incomprensible concesión del teleférico urbano ex bicentenario, y que bien puede considerarse un breve informe sobre las respuestas ministeriales a los oficios aludidos. Este documento fue remitido a los correos de los integrantes de la comisión. Correo electrónico del señor Julio Jaramillo, ingeniero civil, por el cual adjunta documentos solicitando aclarar los artículos 3º, inciso 2 y 8, letras D y L, de la Ley de Copropiedad en relación con el dominio de cada comunero posee sobre los bienes comunes, especialmente el dominio del terreno en el que se emplaza el condominio, por la notoria falta de certeza jurídica que introducen estos artículos y la elaboración del derecho a la propiedad y el debido proceso. Señale que la ley impone la elaboración de un nuevo reglamento de copropiedad con el avalúo fiscal como elemento modificatorio de la propiedad de cada comunero sobre los bienes comunes, siendo el avalúo fiscal un instrumento administrativo variable en el tiempo y arbitrario que debiera tener como base la repartición legal o prorrata legalmente constituida de los bienes comunes. Asimismo, señala que la inscripción en el conservado de bienes raíces de este nuevo reglamento atenta contra la Constitución y el propio reglamento de los conservadores. Indica finalmente que la redacción de la Ley 21.442 es insuficiente y equivocada respecto de la legitimidad activa para la representación en acciones que modifican la propiedad, y la enajenación de bienes comunes permitida vulnera el derecho de propiedad y el debido proceso con una redacción muy equivocada. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, nos han consultado respecto de distintos proyectos de ley relativos a la seguridad, ¿ya?,
que tiene que haber en los edificios. Entonces ya obtuvimos la autorización de la sala para que se refundieran los 3 proyectos que ingresaron el año pasado, de la diputada Valls, del diputado Ulloa y del diputado Durán, si mal no recuerdo, con los que fueron expuestos la semana pasada. Entonces, con esto ya podemos ponerlo en tabla para una sesión siguiente. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Matterson. Gracias, presidente. En la región de Magallanes se han suscitado numerosos problemas con la construcción, o sea, con viviendas sociales entregadas y viviendas sociales en construcción. A mí me parece que es por una falta de fiscalización y dedicación por parte del Serviu en la construcción de estas viviendas. Por ejemplo, en Puerto Natales, hace un par de semanas se detectaron fisuras en 27 departamentos que fueron entregados hace 6 meses. Y bueno, esto se puede ver a defecto de construcción, defecto de materialidad o asentamientos de terreno, pero es algo que hay que determinar. Por otra parte, en el loteo Los Sauces, etapas 4, 5, 7 y 8 de la ciudad de Punta Arenas, la empresa constructora debiera haber entregado las viviendas en el mes de septiembre del año 2024. Hay multas que no se han cursado y es de extremada preocupación el hecho de que no se cuente ya con la entrega de esas viviendas. Pero además, en este loteo se han detectado problemas de mecánica de suelo que han determinado que se han desarmado 60 viviendas que ya estaban construidas. Hay problemas en los loteos originales, se han realizado modificaciones en los loteos sin los permisos de la Dirección de Obras Municipales. Hay riesgo de colapso del canal de trasvase y aún no cuenta con suministro de agua potable porque no se ha terminado de extender la matriz para llegar al terreno donde se construyen las viviendas. Por este motivo, yo solicito a la Comisión se pueda oficiar a la Contraloría General de la República para que pueda realizar una fiscalización al Serviu para ver cómo está actuando, cuál es la dedicación, cuáles son las fallas que se han detectado y si realmente hoy día se están tomando las medidas como para poder solucionar las problemáticas que se han presentado. Realmente estas problemáticas, si los estudios, el diseño de los loteos y de los edificios se hubiesen analizado en etapas de diseño, valga la redundancia, yo creo que estos problemas no se habrían producido. Todas estas situaciones tienen un alto costo para el Estado y una molestia tremenda para los adjudicatarios de las viviendas. Por eso insisto en que esta comisión pueda autorizarse, se oficie a la Contraloría para que tome cartas en el asunto. Gracias, presidente. Diputada Medino, diputado Zafiro, diputado Ulloa, diputado Beltrán. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la comisión. Y vengo a solicitar unos oficios respecto a un problema que ocurre en la ciudad de Los Ángeles. Vecinos del condominio Mirador de Lauquén, ubicado en la comuna de Los Ángeles, provincia de Biobío, ha denunciado de forma persistente y documentada una serie de graves deficiencias estructurales y de habitabilidad en sus departamentos, entregados por la empresa constructora Icuadra. Las viviendas fueron recepcionadas hace 3 años y los reclamos comenzaron desde el primer momento, sin que hasta la fecha existan solución efectiva de parte de la empresa ni una intervención adecuada de los organismos públicos competentes. Entre las fallas se reportan el sistema de red contra incendios no operativo, lo que compromete la seguridad vital del conjunto habitacional, piscina inutilizada y abandonada, sin conexión ni habilitación técnica, goteras, filtraciones de agua, presencia de humedad, hongos en los muros y techos, terminaciones en bruto y de muy baja calidad,
incompatibles con los estándares exigidos, instalación a la vista y otros. Cabe destacar un elemento fundamental: los propietarios accedieron a estas viviendas mediante subsidios estatales y por el tipo de programa utilizado, la empresa constructora Icuadra fue asignada directamente sin que los beneficiarios tuvieran posibilidad de elegir al proveedor ni las condiciones del proyecto. Esta modalidad es común en los subsidios DS49 o en los DS19, integración social y territorial, lo que implica que la corresponsabilidad del Estado a través del MIMBU y del Servio en la fiscalización de la calidad, la habitabilidad y el cumplimiento normativo debiera ser muy estricta de acuerdo a las normas. La Ley General de Urbanismo y las Construcciones establece que estos proyectos habitacionales financiados por subsidios deben cumplir rigurosamente con los estándares de calidad. En particular, las fallas en redes contra incendios, instalaciones comunes y terminaciones deben estar cubiertas por garantías técnicas exigidas a las constructoras que pueden extenderse hasta 10 años. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de Servio Regional, tiene responsabilidad directa en la aprobación de estos proyectos, en la fiscalización durante su ejecución y en la verificación técnica a través de las denominadas inspecciones técnicas de obras, los famosos HITO. Es por eso y debido a los reclamos que hacen los vecinos que ya han tramitado de forma también individual las familias, aquí hablamos de 45 familias aproximadamente, según el sondeo que nos entregaron, es que pedimos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo oficiar respecto a que nos entregue el informe de qué tipo de subsidio fue otorgado a los beneficiarios del condominio Mirador de Lauquén y bajo qué programa se ejecutó el proyecto, que indique cómo la constructora Icuadra fue asignada al proyecto según las bases del subsidio y si cumplía con los requisitos técnicos para desarrollar el proyecto, que informe si el proyecto fue supervisado por la Inspección Técnica de Obras y que remita copia de los informes emitidos, que indique si existen antecedentes sobre reclamos o fiscalizaciones posteriores a la entrega de estos departamentos y que informe si la empresa se encuentra actualmente habilitada para postular a nuevos proyectos con subsidios estatales. Y quiero solicitar otro oficio al Servio de la región de Biobío para que confirme si participó en la visación, aprobación y seguimiento técnico del proyecto de condominio Mirador de Lauquén y que remita los antecedentes técnicos del proyecto, incluidos planos aprobados, informes de fiscalización y se ha recibido denuncias formales por parte de los vecinos y que informe el Servio si ha adoptado medidas administrativas frente a las fallas reportadas. Gracias, presidente. Entonces, acordado la solicitud de la diputada Medina y del diputado Matterson, diputado Zafirio, luego el diputado Ulloa. Ahora sí. Gracias, presidente. Presidente, el artículo 21 de la Ley sobre Gestión de Suelo para la Integración Social, Urbana y Plan de Emergencia Habitacional contenía en el artículo 4 de la Ley 21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, contiene la norma sobre habilitación normativa de terreno, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Este artículo 4, en su párrafo 2, versa sobre la habilitación normativa de terrenos del capítulo 1 de la Ley sobre Gestión del Suelo para la Integración Social y Urbana y Plan de Emergencia Habitacional, el cual se conforma con los artículos 3 al 10. Y el objetivo de este mecanismo, según se desprende del artículo 3, viabilizar la construcción de viviendas para beneficiarios del programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda de DS49. Esta herramienta tiene carácter de excepcional, pues resulta aplicable solo en determinados casos bajo ciertas condiciones y con acotados efectos, y temporal, puesto que su ejercicio se encuentra circunscrito a la vigencia de la ley que la ampara, la cual, reitero, se extiende hasta el 31 de diciembre del 2025. Podría dar muchos ejemplos, presidente, de que si no se pusiese ampliar, ¿cierto?, este plazo, van a haber algunas obras o poblaciones que están por iniciar sus construcciones que no van a poder, como es el caso de la comuna de Lonquimay, donde el Ejército de Chile entregó un terreno o canjeó un terreno para la construcción de algunas viviendas, y si este plazo no se amplía, ¿cierto?, no se va a poder ejecutar esa vivienda. Yo pediría, presidente, le voy a dejar el documento, que pudiéramos hacer de la comisión esto y poder pedir de que se pudiera
ampliar este plazo. Gracias, presidente. Entonces, oficiar al Ministerio de Vivienda para revisar el tema de la ampliación del plazo. Ya, ¿acordado? Diputado Ulloa, luego diputado Bertrán y terminamos con puntos varios. Gracias, presidente. Quiero ocupar este punto vario por algo que yo creo que todos compartimos, porque fuimos parte en su momento, dentro de la posibilidad que tenemos como miembros de esta comisión, en la discusión presupuestaria, fundamentalmente en lo relativo a los recursos que iban a ser designados para los decretos 27 o 255, fundamentalmente de mejoramientos. Invitamos al ministro a exponer sobre esta materia. Evidentemente no representamos los intereses del ministerio, nos interesa representar los intereses de los vecinos fundamentalmente, y lo que me indigna, presidente, y se lo digo con todas sus letras, es que no tengamos claridad todavía respecto de estos programas. Peleamos por los recursos, yo creo que de forma transversal en esta comisión. Quienes recibimos las críticas por ser miembro de esta comisión, además, me imagino, no soy solamente yo, me imagino que a cada uno de ustedes le corresponde en sus respectivos territorios, pero es la gran cantidad de gente que no ha sido beneficiada. Escaso llamado el año pasado al decreto 255. En mi zona son más de 700 familias, de Alerce, Mirasol y muchos otros sectores de Puerto Montt, más de 700 familias, un 62% de personas que no salieron beneficiadas, producto del escaso llamado, y el segundo llamado, que iba a ser el año pasado, recién se resolvió con fecha 12 de mayo del presente. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Escasos o nulos recursos en materia de mejoramiento de vivienda. En mi zona, mejoramientos térmicos. En las zonas de ustedes me imagino que son importantes también esta importante cantidad de recursos, porque vivienda que no se mejora es vivienda que cae dentro del plan de emergencia. Por tanto, lo que yo sugiero y llamo a esta comisión educada, pero con fuerza suficiente, que convoquemos al ministro para que nos dé razón de por qué en todas las comunas de nuestro país los llamados no están ocurriendo y los recursos son nulos o escasos en esta materia, y quienes son los que recibimos las críticas somos única y exclusivamente, creo yo, los integrantes de esta comisión, por no hacer lo suficiente por mantener un programa que siempre ha sido robusto en materia de vivienda. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Yo ayer hablé con el ministro, hablé con la directora de presupuesto, y por un tema de que se estaban resolviendo ciertas cosas antes de venir a la comisión, van a venir a la siguiente sesión, tanto el ministro de Hacienda como el ministro Montes, así como también la directora de presupuesto. Van a venir a exponer respecto de todos los temas planteados, entre ellos el tema de los subsidios de mejoramiento, que lo planteó hace 3 sesiones el diputado Zafirio, donde yo lo volví a plantear respecto de situaciones que estaban ocurriendo en el caso de la región de Coquimbo con los techos polilla, ¿ya? Y obviamente, como usted también lo había planteado, entonces el 2 de julio en esa sesión van a asistir tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Vivienda y la directora de presupuesto. De hecho, yo había hablado con la directora de presupuesto el día viernes, ¿ya? Y para que no vinieran por separados, definimos poder ver que vinieran el mismo día, justamente para tener todo coordinado: presupuesto de vivienda, ministro de Hacienda y directora de presupuesto, a efecto de resolver eso. Así que creo que es una inquietud que todos tenemos, y también, como lo planteó el diputado Hitch, para revisar lo que es el plan, la prórroga de lo que es el plan de emergencia habitacional, que también me lo estuvo posando ayer el ministro de Vivienda, para que también podamos tener participación en ese nuevo planteamiento. Así que el 2 de julio van a estar acá, y espero que todos podamos traer una buena presentación. Por lo que me dijo la directora de presupuesto, sí había. Diputado Bertrán, ¿y por qué? Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios, a los funcionarios de la corporación y también a nuestros invitados. Señor presidente,
yo tengo una solicitud para esta comisión en el sentido de oficiar a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de Santiago, y me va a permitir dar lectura a un oficio que corresponde al oficio 571 de fecha 6 de mayo del 2024, enviado por el Ceremi Regional de la Araucanía a la Subsecretaría de Vivienda. Eso señala particularmente, señor presidente, de acuerdo a señalado en oficio ordinario el antecedente, en la sesión extraordinaria de la Mesa de Gestión de Suelos de la región de la Araucanía, realizada el miércoles 17 de abril del presente año, me refiero al 2024, se analizaron 10 inmuebles ingresados en la plataforma Sistema Integrado de Bienes Inmuebles Servius, susceptibles de ser adquiridos a través de fondos Subdere. De la revisión y análisis de la información disponible, la Mesa Regional de Gestión de Suelo determinó que hasta esa fecha los siguientes 5 terrenos cumplen desde el punto de vista técnico y normativo para desarrollar proyectos habitacionales para vivienda de interés público y se indemnizan a continuación. Aparecen los 5 comités, particularmente de Comuna de Loncoche, Temuco, Angol, Temuco y Villarrica. Y en ese sentido, segundo punto, señalar en este contexto, los 5 inmuebles señalados precedentemente se presentan para su adquisición mediante financiamiento Subdere en el contexto de aportar al cumplimiento establecido en el Plan de Emergencia Habitacional. Señor presidente, me refiero al Comité Habitacional El Trencito de Angol, cuya superficie es urbana, corresponde a 5.318,66 metros cuadrados, y solicito oficiar al subsecretario de Vivienda para que se entregue la información detallada, las razones por las cuales no se ha respondido este oficio, y en segundo lugar, oficiar a la Subdere a objeto de interiorizarnos si se encuentra dentro de la cartera para poder ser financiado y en definitiva adquirir el terreno respectivo para el comité ya señalado. Eso es, señor presidente, y agradecería que se tome el acuerdo para poder oficiar y agilizar y dar respuesta al comité ya señalado. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Beltrán. Sería bueno que nos hiciera llegar el oficio a la Secretaría para que se adjunte al oficio que acordemos ahora. ¿Acordado entonces el oficio? Sí. Señor presidente, solamente para complementar, efectivamente tengo la información técnica de Frontel y también la información de Agua Araucanía. Muchas gracias, presidente, nos entrego en la Secretaría. Diputada Nullao, último punto de varios, tiene la palabra. Encantado. Gracias, presidente. También le había solicitado esta proposición al señor ministro, pero el presidente en aquella oportunidad más se rió de mí que me tomó en serio la proposición, que era solicitarle al señor ministro la situación de los contratos de arriendo. Hay muchas personas que se han demorado 6 meses, 7 y 8 y no le han pagado. Y tenemos el problema donde las personas que actualmente le están arrendando están solicitándole a ellos el desalojo. Y por lo tanto tenemos con esa complicación y que tiene que ver también con presupuesto. De Osorno son 150 familias en el sector de Franque, donde la vocera señora Patricia Andrade hará exactamente 20 días que le expuso al Ceremi, el Ceremi de Vivienda le escuchó, pero él tampoco tiene un mecanismo regional como para resolverlo. Por lo tanto, en la instancia nacional, el señor Andrés Palma debiera colaborar en esta resolución y tampoco hemos visto una respuesta de parte del Ministerio. Los comités Bienestar, el Comité de Futuro Mejor, por un Futuro Mejor 3 y otro, están a la espera de esta resolución. Anteriormente estos pagos se hacían vía las delegaciones, posteriormente se hicieron los cambios vía los municipios y esos convenios al parecer no se han realizado y por lo tanto también hay que ver, hay muchas personas que dicen yo tuve la posibilidad de cambiarme a mi nueva vivienda, pero la persona que me arrendaba por no pago dejó gran parte de camas, entre otros colchones y otros enseres, los dejó dentro de su vivienda hasta que éstas sean canceladas. Así que por lo tanto yo quisiera pedir ahí un oficio
presidente, para que se pueda dar respuesta a la brevedad de esta familia, pero no tan solo es en Osorno, esto es un problema de carácter nacional, y en la misma región de los lagos también hay otras situaciones. Y me sumo a lo que planteaba el diputado Ulloa. Creo que es importante la solicitud que se va a hacer al señor ministro y también al ministro de Hacienda y la directora de presupuesto, se puedan incorporar estos decretos que señaló el diputado Ulloa, que tienen que ver con los mejoramientos de las viviendas. Hay muchas familias que están esperando y otras que postularon y que quedaron en lista de espera porque no hay asignación presupuestaria. Y ahí también incorporar, señor presidente, si usted otorga esta posibilidad de que tengamos la información respecto a los contratos de arriendo que no sean cancelados. Gracias. Perfecto, diputada Nullao. Entonces lo incluiremos también en la citación y se va a oficiar respecto de el pago de los arriendos planteados en los comités que plantea la diputada Nullao, que es lo mismo que pasaba con los damnificados de ese incendio que hubo en Valparaíso y que llevan mucho tiempo esperando la solución. Entonces, como ya se señaló en la cuenta, que se refundieron los proyectos contenidos en los boletines números 17.284-14, 17.588-14, con los proyectos de ley correspondientes a los boletines números 15.682-14 y 16.913-14, que ya están refundidos a su vez y que dicen relación con modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de seguridad en departamentos para prevenir accidentes. Hoy día van a exponer los padres de Valentín Brian Gutiérrez. Se encuentra la señora Pamela Gutiérrez. Muy buenas tardes, gusto tenerla en esta comisión. Y se encuentra el señor Fernando Brian, ¿ya? Que son, como dije recientemente, los papás de Valentín. Quieren dar testimonio de la situación para efectos de lo que va a ser la discusión de los proyectos objeto de la tabla de hoy. Entonces, estimada Pamela, estimado Fernando, les voy a ofrecer la palabra a efectos de que puedan exponer, hacer las propuestas que traen también, ¿ya? Y en ese sentido la comisión los va a escuchar para efectos de poder empezar en la próxima sesión la tramitación de estos proyectos. Así que le ofrezco la palabra doña Pamela, y también señalarle en nombre de muchos parlamentarios la preocupación que han tenido varios que no forman parte de esta comisión, pero que han estado súper preocupados por este tema, ¿ya? La diputada Flor Weiss presentó el año pasado un proyecto de ley, antepasado un proyecto de ley relativo a esta materia. Este año se presentaron otros proyectos, la diputada Marlene Pérez, está el proyecto del diputado Ulloa, también del antepasado, la diputada Mix, que lo había presentado también a principios de año, y el del diputado Durán. O sea, es un tema que se está viendo, que estábamos revisando, como yo les había planteado, en forma privada, el tema de las modificaciones reglamentarias o de ordenanza, y también donde el diputado Bobadilla nos solicitó poder invitarlo a esta sesión para que nos dio los contactos para poder llamarlo. Y también el diputado Arroyo, que en la cuenta de la sesión anterior mandó un correo, ¿ya? Que se rindió cuenta también en esta comisión. Así que quiero hacerle presente a usted, Pamela, a usted, Fernando, que
y en nombre de los diputados y los parlamentarios que existe preocupación, y obviamente tenerlos acá y escuchar su testimonio y las propuestas que puedan hacer, creo que van a ser muy importantes para esta comisión, y espero que también sean importantes para el Ejecutivo, que en definitiva va a tener mucho que decir respecto del patrocinio de ciertas normas que son de exclusividad del Ejecutivo. Así que sin más trámite le ofrezco la palabra. Primero que todo, muchas gracias a todos por el espacio. Saludo a cada uno de los honorables, señor presidente. Gracias también a todos por sensibilizarse ante nuestra pérdida como padres y que justamente fue lo que nos trajo acá para poder ofrecer nuestro testimonio como víctimas de una situación en que representa muchísimos vacíos legales que hemos visto en el sistema con respecto a la seguridad que nos ofrecen hoy día las edificaciones, sabiendo que existen 4.25 millones de chilenos que hoy en día viven en edificios. Saco esas cifras porque fue lo que logré rescatar, sin embargo, en la encuesta que se hace a nivel nacional, no hay indicios de... O la pregunta exacta que te diferencia entre, muchas gracias, entre que es una vivienda, entre si tú vives en un edificio o en una casa. Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos que nos arrojaba la inteligencia artificial, con la que logramos también buscar muchísima más información, también algunas referencias bibliográficas y algunos profesionales del área de la arquitectura y la ingeniería civil, logramos, también por supuesto nuestros senadores y diputados que se acercaron a nosotros por esta tragedia, logramos articular diferentes puntos de vista y estos vacíos legales que hoy día les vamos a comentar. Y a Dios gracias también nuestros diputados presentaron hace mucho tiempo estas leyes que hablan con respecto a la utilización de mallas, que esto permite que esto hoy en día se pueda discutir de manera mucho más rápida. Y que deseamos de corazón puedan contemplar esta iniciativa que hicimos con mi esposo, recopilando toda esta información que simplemente es el esqueleto que buscamos y deseamos que ustedes puedan rellenar, robustecer y que sin duda puede representar un gran cambio a la legislación y que sin duda va a ser y mejorar la seguridad en todos los edificios, ya sea de subsidios, ya sea de clase media, de alta gama. En el fondo esto compete a lo que es resguardar la vida. Así que le doy espacio a mi esposo para que le detalle los detalles técnicos que recopilamos para ustedes. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Me sumo a los agradecimientos de la invitación y de todo el apoyo que hemos recibido. La verdad que ha sido muy transversal. Con uno hemos hablado más directamente que otros, pero ha sido muy transversal. Hoy día, con un diputado, lo conversábamos que si se hubiese, no el legislado antes, pero si se hubiese logrado que esa ley que propuso la diputada Baize, el diputado Ulloa, o quienes propusieron antes medidas de seguridad, nosotros no estaríamos acá. Nuestro hijo cae en un piso 13º por una negligencia que hoy día no puede ser catalogada como negligencia legal. ¿Por qué digo negligencia? Porque a palabras del padre y arrendatario de ese edificio, del padre del otro niño que cae, él optó por no poner sistemas de seguridad en sus ventanas porque era suficiente para él la instrucción a un niño de 5 años de no abrirla. Lo cual para mí es una negligencia moral en el momento, porque no tenemos cómo cubrirlo legalmente. A raíz de este suceso, es que nosotros nos sentamos a decir, ¿qué pasó? ¿Quién falló? ¿Fallamos nosotros? Porque no estuvimos 24/7 cada segundo que pasara al lado de nuestro hijo para evitar que salte, que haga una pirueta, que eso es lo que estaba haciendo. ¿Fallan los otros padres? ¿Hay un fallo legal? Y ahí dimos cuenta que habían fallos en la normativa de construcción. Fallos que puedo leer. Hoy día las ventanas se instalan a una altura mínima de 95 centímetros de suelo, a base. Tienen un antepecho de 95 centímetros. Afuera, en otros países,
la altura mínima es de 110 a 120 centímetros. Es totalmente significante ese cambio de medida. Los antepechos no son escalables en las normativas internacionales. Acá en Chile también se exige que no sean escalables, pero no se especifica bien. Las ventanas no tienen un uso obligatorio de limitadores, a menos que sean ventanas que estén a menos de 60 centímetros del suelo. Norma que no debiese existir, ninguna ventana a 60 centímetros. Un niño de 3 años mide 60 centímetros o más. Las ventanas hoy día no exigen cumplir con una normativa y certificación específica, tal como lo hacen las normativas de fuego, como lo hacen las normativas de gas, que deben cumplir con cientos de certificados para lograr ser recepcionado una obra al final del día. Por lo demás, esto tiene una mirada futura, donde se modifique esto a través de la Ley General de Urbanismo, a través de la ordenanza que va a ser quien aplique los sistemas técnicos para esto, pero eso es una solución, es la mitad del camino, y puede ser que incluso ni siquiera la mitad, porque hoy día Chile está construido en altura, en grandes medidas. No quiero saber el número de Santiago. En Concepción son un sinfín de edificios de más de 3 pisos. Por ende, nuestra tarea acá es, si bien dar nuestro testimonio, aportar con qué identificamos nosotros. En la normativa o las legislaciones internacionales hablan que se obligó a todas las viviendas vigentes, llámese por ser recepcionadas, porque ya no entrarían en una nueva modificación de norma, a implementar no mallas, porque la malla también va a ser engorrosa para la sociedad, no engorrosa de instalación, sino cara también, pero limitadores de apertura en las ventanas, limitadores a 12 centímetros. ¿Saben por qué 12 centímetros? Porque ese es el diámetro del cráneo de un pequeño, para que el pequeño no quepa por esa ventana. En nuestro caso la ventana se abrió más de 30. 2 cráneos pasaron por ahí. Implementación obligatoria a todo sostenedor, no solo de un niño menor de 12 años o quizás 10, la edad puede ser discutible, pero sostenedor a alguien con una situación de discapacidad o un sostenedor de mascotas. Hoy día 1 de cada 5 mascotas, que son más de 4,5 millones de mascotas en el país, caen también de altura y llegan a urgencias veterinarias. Para nosotros esto tiene un objetivo muy trascendental que cubre todo el largo y el inmenso largo de nuestro país, que es prevenir muertes, no solo de niños, sino de personas y mascotas. Nosotros esperamos que lo que estamos sufriendo nosotros no se le regale a nadie. Nadie tiene que pasar por esto. No sé si en esta mesa lo han pasado, pero no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Eso es nuestro objetivo. Creemos que hay camino. Nosotros pecamos o ignoramos ciertos temas constitucionales, presidente, que lo conversamos un poco en el pasillo, pero creemos que hay camino donde se pueda modificar la ley de copropiedad inmobiliaria para hacer estas obligaciones a lo antiguo y que se pueda modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción para todo lo que venga. Porque lamentablemente todos sabemos que el suelo en Chile está tremendamente caro. Y la solución de la inmobiliaria y los privados para hacerlo rentable es en altura. Gracias, presidente. Muchas gracias, estimada Pamela, estimado Fernando. Ofrezco la palabra, diputado Bobadilla, diputada Flor Báez, diputado Arroyo. Diputado Bobadilla tiene la palabra. Finalmente, diputado Bobadilla tiene la palabra. Presidente, solo para agradecerle la buena disposición cuando le solicité esta posibilidad de poder escuchar el testimonio de los papás de Valentín. Hubo una respuesta inmediata y eso se valora, porque creo que lo que nos acaban de exponer los papás de Valentín, sin duda que debe y tiene que ser un insumo importante para el trámite de los diversos proyectos que se han refundido, que dan cuenta de que esto se necesita y se necesita con urgencia. Porque sin duda que día que pasa podemos estar exponiendo a muchos niños y algunos adultos y mascotas, como muy bien lo decía también Fernando,
a que tengan una situación tan trágica como la que le tocó vivir ya a los papás de Valentín. Por lo tanto, presidente, le reitero mis agradecimientos por su disposición y hago un llamado, estimados colegas, que le pongamos toda la urgencia que sea posible, ¿ya? Porque creemos, como lo decía, este es un trámite que debemos hacerlo con la mayor rapidez posible y creo que el ánimo y la disposición de cada uno de ustedes está en esa dirección. Así que gracias, presidente, por la recepción. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Diputada Flor Valls. Sí, muchas gracias. Hoy estoy afónica. Muchas gracias, presidente. Bueno, no es primera vez que estoy en esta comisión a propósito de estas mismas situaciones tan trágicas. Acá estamos con una familia de nuestra región del Biobío y decir que es obviamente de urgencia tratar esto. Ayer hubo otro accidente donde también falleció un niño que cayó también de altura, entonces cada día que pasa es un riesgo donde puede ocurrir otra muerte. Así que realmente esto tiene urgencia absoluta. Esperamos que el gobierno también lo comparta de la misma manera y solo agradecer a Fernando y a Pamela, gracias por cómo su dolor lo han transformado en fuerza y en también de alguna manera un incentivo, y en ese sentido agradecerle, insisto, por la pena de esa tragedia, tener la fuerza para buscar antecedentes, recopilar cifras y plantearse en temas ya incluso técnicos con un sentido de mucha racionalidad más allá de la emocionalidad que siempre está presente con lo que ocurrió a ellos. O sea, tenemos que entenderlo, pero han tenido esa capacidad de pensar en otros niños, en los niños de Chile. Y a mí me parece que eso es tremendamente importante y yo por mi parte, a lo menos, presidente, decir que no lo vamos a defraudar en seguir luchando hasta que logremos tener esta protección para nuestros menores. Estaba el presidente Hirsch en ese momento cuando vine yo a hablar por el proyecto que yo presenté y hasta ahora lo que pasa es que a veces nos toman otras cosas, a lo mejor la urgencia, y esto realmente yo creo que hoy día es el momento en que realmente esto lo tomemos y no lo abandonemos, a lo menos por mi parte así va a ser. Así que muchas gracias por la fuerza que ustedes han tenido y obviamente Valentín lo está acompañando también y es parte de lo que se va a lograr. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Valls. Diputado Arroyo. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar a Fernando y Pamela, agradecer la celeridad con que esta comisión también ha tomado esta situación y ha respondido con lo que corresponde a una situación tan grave como esta. Agradecer a ellos que valientemente, en medio de este dolor tan grande, pueden venir a aportar, porque una de las ideas importantes acá es que ninguna familia, ningún matrimonio más en Chile tenga que pasar por una situación como esta. Si cualquiera de estos proyectos de ley que vienen de más atrás hubiesen sido tramitados anteriormente, hoy día no estaríamos con esta situación. Así que ya es bastante tiempo en Chile en donde tenemos estos deseos, esta iniciativa, y finalmente quedan. Hoy día, gracias al testimonio de los padres de Valentín, tenemos la posibilidad, de una manera transversal, de poder agilizar una legislación que incluso no necesariamente tiene que pasar por el Ejecutivo. Así que perfectamente creo que la Comisión puede trabajar, pero yo lo que le voy a pedir, presidente, y a todos los diputados, es que trabajemos en forma seria. Y además, otra cosa importante, ellos, los padres, trabajaron junto a un equipo de expertos en el área de construcción y vivienda, han tomado también estudios comparados de la legislación de otros países y traen un insumo importante. Y me gustaría que ese insumo que tiene Fernando lo pueda entregar a la Secretaría y pueda ser incorporado dentro del estudio y la discusión de esta ley en la Comisión. Y obviamente que en la sala ya tienen el apoyo por lo menos de nuestro comité y bancada para que podamos sacar esta ley lo antes posible. Agradecer a todos los miembros de la Comisión nuevamente y a Pamela y Fernando y a todos los otros diputados que han trabajado por dar apoyo a esta situación. Nadie puede quedar ajeno a lo que está ocurriendo y esperemos que no tengamos que volver a lamentar nunca más una situación como esta. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado Arroyo. Esta comisión trabaja en forma seria y puedo dar fe de ello. Diputado Zafirio. Diputado Hitch. Gracias, presidente. Uno, por supuesto, no puede sino sensibilizarse cuando escucha a los papás de Valentín, un niño de 6 años que cae de un piso 13. La verdad que, wow, no es fácil asumir ese relato. Y a uno lo hace meditar porque no es primer niño que cae de un edificio en esas condiciones y desde hace mucho tiempo. Yo quisiera compartir con lo que dice el diputado Arroyo. De repente nos sensibilizamos en momentos como este y después nos metemos más en lo técnico y de repente se nos olvidan estas cosas tan importantes, ¿cierto? Que solo un accidente como este nos hace volver a eso. Entonces, bueno, habían 3 proyectos presentados. Yo creo que después de de escuchar a los papás, va a ser el primer tema que vamos a tomar en la próxima reunión que tengamos. Decirle que lo lamentamos mucho a los papás y que esperamos que esta vez, después de Valentín, seamos capaces de sacar este proyecto que es tan relevante para los chilenos. Gracias, presidente. Diputado Hitch, luego diputado Ulloa y después diputado Beltrán. Diputado Hitch tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, por cierto, al igual que todos, más que solidarizarnos, abrazar, digamos, a los padres de Valentín, porque son situaciones que uno no sabe muy bien ni siquiera cómo referirse a ella y cómo describirla, salvo identificarse. Yo tengo no hijos chicos, pero tengo 2 nietas de esa edad. Y claro, cuando mi hija se cambió a un piso 15, y lo primero que hizo antes de entrar fue poner las mallas. Pero una de las cosas que descubrimos, y algo que vamos a tener que ver en esta comisión, porque no está en ninguno de los 5 proyectos, y es un aspecto técnico, es que no hay certificación en Chile para mallas. Por lo tanto, tampoco para las ventanas, que usted lo dijo muy bien, Fernando lo dijo, pero tampoco para las mallas. Y yo lo digo con micrófono prendido, pero echa la regla, echa la trampa. Nos puede pasar perfectamente ya que alguien diga aquí puse malla y sea unos papelitos que no sirvan para nada. Por lo tanto, si vamos a legislar, sí tenemos que legislar bien y hacerlo bien para que esas mallas protejan vidas y salven vidas, o esas ventanas con los limitadores, sean limitadores reales, porque también uno ha visto situaciones en que esos no cumplen con su función. Disculpe, sí. Hoy en Chile existen más de 40 normas técnicas para las ventanas. Ninguna de estas normas está incluida en la Ordenanza General de Urbanismo Construcción. Bueno, efectivamente sí. Yo quiero repetirlo para que quede en acta. Lo que nos decía don Fernando es que en Chile hay más de 40 normas, me dice, para las ventanas, y ninguna de esas normas o se aplican adecuadamente o cumplen adecuadamente con la función que no son exigidas en la ordenanza. Entonces yo creo que nosotros tenemos que efectivamente avanzar. En mi caso nos tocó vivir una tragedia al lado de la casa, el 24 de enero del 2023, una niña de 6 años en la calle Colón, en la avenida Colón, yo soy diputado en el sector Distrito 11, que también cayó desde un alto piso y falleció a comienzos del 2023. Ya en ese momento empezamos a ver, y efectivamente con la diputada Flor Baize, la importancia de legislar al respecto, y así se presentaron diversos proyectos. Yo soy coautor de uno de ellos, pero acá hay muchos diputados, se han nombrado los autores, pero muchos diputados y diputadas han firmado esos proyectos y muy transversalmente porque los accidentes fatales de niños y niñas no tienen un color político, tienen una tragedia familiar. Así es que evidentemente me parece que es de la máxima relevancia que avancemos rápido con este proyecto, y creo, y lo digo siendo parte del oficialismo, que es muy importante que el gobierno acá contribuya a que este proyecto avance rápido y bien,
y que no tengamos luego trabas de otro tipo y que se nos hable de que hay inconstitucionalidad porque el proyecto irroga gasto, cuestiones por el estilo. Al mismo tiempo, creo que es importante avanzar en los dos aspectos, en limitadores y en las mallas. Al mismo tiempo, aquí hay temas que vamos a tener que resolver. Una cosa son los edificios nuevos, pero están los miles de edificios que ya existen y son aspectos que están considerados en algunos de los proyectos. Entonces creo que tenemos una tarea muy importante. Personalmente creo, presidente, y sé que está de acuerdo, que tenemos que priorizar esto para tratar de sacarlo con la máxima velocidad y hacerlo bien para que no sea un proyecto que digamos cumplimos con el proyecto, pero que en realidad no resuelva el tema fundamental que es salvar vidas. Así es que creo que estamos todas y todos disponibles para avanzar con la máxima prontitud y con la mayor profundidad para que este proyecto se convierta en una buena ley y no solamente en una ley que sea letra muerta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hirsch. Diputado Ulloa. Tuvimos la ocasión en la mañana de conversar un ratito con Pamela y Fernando, entre otro grupo de parlamentarios, algunos de los que están acá, y desde ese momento estoy pensando en qué poder decir que de alguna manera, en primer lugar, desde lo humano, pudiera servirles de algo, de consuelo, y no, la verdad no encuentro palabras para tratar de que ustedes puedan aminorar ese dolor que imagino que sienten y como decía Tomás Hirsch, perdón por su intermedio, es inimaginable calificarla. Pero al mismo tiempo quiero felicitarlo porque siento, lo escuché en la mañana, lo escucho ahora a ambos, a los dos, y han podido, pero también han decidido transformar su pena, su pérdida, su dolor en una causa, en un desafío, en una urgencia, que para nosotros quiero que de alguna manera también sea un imperativo, y no quiero que quede en palabras. Yo quiero creer que vamos a ser capaces de legislar con el sentido de urgencia. Tenemos que ser, estamos tan alicaída la clase política, tan desprestigiada, que tenemos, de alguna manera, tenemos que ser más reactivos, o sea, no actuar en base a la reacción de una muerte, sino muchas veces tenemos que prevenirla. Muchas veces tenemos las posibilidades, pero la cotidianidad, los momentos políticos o los temas contingentes o la coyuntura nos hacen perder de vista lo principal de lo accesorio. Así que desde ese punto de vista quiero asegurar mi compromiso de que, tal como dice la diputada Baice también por su intermedio, presidente, esto lo saquemos en conjunto con el Ministerio, porque desde el punto de vista legal y constitucional necesitamos su patrocinio para algunas normas para que sean real y verdad, lo podamos sacar lo más rápido posible. Gracias a ambos por su testimonio. Diputado Bertrán, y sobre el punto, diputado de ella. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que mis antecesores han sido muy claros. Yo quiero saludar a la señora Pamela, a don Fernando, y agradecerle de corazón, igual que el resto, lo que están haciendo, porque esto es humano, pensar en el prójimo después de haber sufrido tanto y que van a sufrir mucho. Perder un hijo es tremendo. Yo creo que nosotros, la manera de responder ante el tremendo sacrificio que ellos están haciendo es justamente legislar. Pero cuando hablamos de legislar, hacerlo en forma rápida, ser ejecutivo. Yo, don Fernando y Pamela, soy de la región de la Araucanía. Este es mi primer periodo de diputado y me he encontrado acá en el Congreso que hay muchas buenas iniciativas, muchos proyectos que duermen eternamente. Yo, señor presidente, por su intermedio pido a la comisión y a todos los parlamentarios, y en lo personal voy a hacer las gestiones también con la bancada que me corresponde, que es Renovación Nacional, para apoyar esto, y ni siquiera con discusiones. Yo creo que este es un tema realmente humano, una familia que está entregando todo y pensando en el prójimo. Decía muy bien don Fernando que hay 40 normas que no son exigidas. Yo creo que eso también es una señal, una información y antecedente que él nos entrega. Por lo tanto, debiéramos también de ver desde ese punto de vista. Pero cierro, presidente, cuente con todo mi respaldo, con
con la energía como padre también de familia para que esto ojalá nunca más vuelva a ocurrir en nuestro país. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bertrán. Diputado de Bahía. Presidente, lo que es justo y hay que reconocerlo. Conversamos brevemente con la ministra Macarena Lobos, ¿ya?, de Sexpress, y ella mostró muy buena disposición para poder apoyar esta iniciativa. Pero también decir lo siguiente, que la diputada Marisela Santibáñez, que estuvo acá, consiguió ya una audiencia con el ministro Montes para la próxima semana. Tendrán que confirmarlo los papás de Valentín, pero el ministro habría también manifestado su muy buena disposición para recibirles y, por cierto, apoyar esta iniciativa. Así que son muchos otros diputados que no forman parte de esta comisión que también han mostrado alto interés por apoyar esta iniciativa y es justo reconocerlo. He dicho, señor presidente. Diputada Nullado. Gracias, presidente. Todos y todas en esta comisión nos sumamos a tanto dolor que tiene que llevar muchas de aquellas familias que han pasado por esta situación. Y valoro mucho lo que ha planteado don Fernando y la señora Pamela en tratar de orientarnos y ver de qué manera también estos proyectos que hoy día están aquí en esta comisión deben terminar de la mejor manera, con las mallas protectoras, como señalaba don Fernando, efectivamente salvan vidas y por lo tanto yo creo que nadie de nosotros, y le debemos dar la prioridad para que sean posteriormente de la sesión en la cual va a estar invitados los ministros, pero este debe ser un proyecto que debe tener la prioridad y donde también el Ejecutivo debiera hacerse parte, porque debiera generarse a partir de ahora un plan de emergencia donde sea obligatorio la situación, porque tenemos a niños que han caído menores de 2 años y así en diversas edades y también adultas y adultos mayores. Por lo tanto, es importante legislar y hacerlo con urgencia. Así que agradezco a don Fernando, a la señora Pamela, por la contribución dentro del dolor, pero también con la fuerza para que ningún niño o niña tenga que vivir esta situación. Y al presidente por el compromiso que ha tenido y que esto lo saquemos a la brevedad. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Bueno, agradecerle la visita. La verdad es que nosotros en la sesión anterior invitamos a todos los parlamentarios autores de distintos proyectos, como decía el diputado Hitch, también soy patrocinador de uno. Contarles que ya pasamos un trámite que teníamos que pasar, que se leyó en la cuenta en el punto número 1, que era el poder refundir todos los proyectos en un solo boletín, ¿ya? Y por lo tanto, de esa forma, teniendo esta autorización, ya lo podemos poner en tabla, ¿ya? Un poco para que conozcan el procedimiento. Y también quiero tomar el acuerdo que podamos oficiar al Ministerio y enviarle las propuestas que hace Fernando y Pamela, a fin de que en el Ministerio puedan ir avanzando con los temas que ahí se plantean, ¿ya? Muchos temas técnicos que perfectamente pueden ser modificaciones de ordenanzas o reglamentos, como por ejemplo el tema de los límites de ventana, ¿ya? Yo creo que son normas técnicas que no necesariamente necesitan una modificación de proyectos de ley, entonces sería interesante ir avanzando en forma rápida, porque aquí la urgencia es principalmente por los niños, ¿ya? Y ver qué es lo que tendría que ser parte también de un proyecto de ley de manera de incorporarlo en la discusión, ¿ya? Entonces te pediría, Fernando, que nos haga llegar digitalmente la propuesta, porque nosotros desde acá vamos a oficiar para que revisen. Entonces, ¿les parece que adoptemos ese acuerdo del oficio? Acordado.
Entonces, agradecerle su presencia, acompañarlos en su dolor. Yo creo que muchos somos padres y pasamos por las mismas aprensiones, ¿ya? Lo decíamos varios que ponían mallas, todos nos hemos visto sujetos a eso. Yo también soy papá, tengo 3 niños. Y cuenten con nosotros, cuenten con la celeridad con que vamos a dar a la discusión de este proyecto y obviamente la celeridad también que vamos a exigir del Ministerio para efectos de todo lo que responde a la potestad administrativa del Ejecutivo, ¿ya? Que dice relación con muchas normas técnicas que tú estabas planteando acá, Fernando, en tu propuesta. Entonces vamos a oficiar y nosotros mismos también vamos a hacerle seguimiento a las propuestas que puedan hacer desde el Ejecutivo, específicamente desde el Ministerio de Vivienda, para efectos de ir avanzando con aquellos detalles que tal vez hoy día uno los mira desde afuera, no son tan importantes, pero sí son importantes para efectos de dar mayor seguridad. Así que agradecerles por su fuerza, agradecerles porque le están poniendo el pecho a las balas en un tema que yo sé que es muy complicado y que debe ser muy complicado para ustedes en estos momentos. Así que muy agradecido de su presencia y queríamos agradecerles y despedirlos. Así que muchas gracias. Se suspende la sesión. ¿Tú quieres hablar? Pamela. Solo darle las gracias y de verdad reitero el agradecimiento a todos por tomar esta causa, esta iniciativa, disponer de toda su voluntad para que esto se lleve a cabo y que se haga realidad. Nos imaginan el tremendo honor que significa para nosotros que este movimiento lleve el nombre de nuestro Valentín. Sabemos que va a ser un número más, va a ser una modificación más, pero todos sabemos que es representado por un nombre en el que todos nos identifiquemos y nos imaginan cuánto es importante eso para nosotros, para toda nuestra familia y para todos aquellos que conocíamos a Valentín. Espero que esa magia también quede en cada uno de ustedes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fernando, para cerrar. Es difícil dar las gracias por tanto apoyo, de todo corazón. Son apoyos muy importantes para nosotros. Este fue nuestro camino de tomar el duelo, de no seguir haciendo un hoyo, sino salir adelante, y gracias a ustedes le vemos una luz a harta oscuridad. Se agradece muchísimo. Esperamos que se pueda cumplir este objetivo que nos va a ayudar a todos. Le enviaremos la propuesta de forma digital. Tenemos unas copias impresas que podemos repartir si es posible. Y así como sentimos y vemos que tenemos mucha voluntad de parte de ustedes, nosotros también somos un material 100% dispuesto para lo que ustedes estimen conveniente en este proceso. Lo que más queremos es que no existan más muertes por caer de un edificio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces vamos a suspender por 5 minutos para efectos de poder despedir a nuestros invitados. Así que se suspende por 5 minutos. Término, tenemos iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en mensaje que moderniza el artículo 13 del decreto de ley número 1939 de 1977 del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado correspondiente al boletín número 17.581-14. En esta ocasión asiste el ministro de Bienes Nacionales, señor Francisco Figueroa Cerda, quien se referirá al contenido, alcance y fundamentos de la iniciativa.
Le acompañan el profesional de la edición jurídica, señor Luis Tapia Villalobos, y el asesor legislativo, señor Luis Felipe Sepúlveda Reyes. ¿Se llama Luis? Lo tenía por Felipe. Ministro, sí. Ministro, agradecer su comparecencia a esta comisión a fin de que pueda exponer sobre el mensaje al cual nos referimos en la cuenta. Así que le ofrezco la palabra, ministro. Muchas gracias. Buenas tardes, diputados y diputadas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la invitación a esta comisión. Venimos a presentar el contenido de este mensaje que busca modificar el artículo 13 del Decreto Ley 1939 de 1977, el 1939, con el objetivo de garantizar el acceso libre a playas de mar, ríos y lagos y sus respectivos cuerpos de agua, en tanto bienes nacionales de uso público, mediante una actualización de la normativa que permita la creación de un procedimiento más claro y eficaz que el actualmente existente. Más claro en el sentido de permitir armonizar la normativa vigente y dar lugar a menos interpretaciones contrarias a derecho, y eficaz en el sentido de que nos permita fijar efectivamente accesos en playas y cuerpos de agua que actualmente presentan varias dificultades para su fijación. Me acompañan, como señaló el presidente, Luis Tapia, abogado de la división jurídica, Luis Felipe Sepúlveda, asesor jurídico, dos personas profesionales que han sido fundamentales para la elaboración de este proyecto y para sacar los aprendizajes del Estado y del Ministerio de Bienes Nacionales. Esta es una facultad que tiene el Ministerio del Estado hace 48 años y que en el curso de esos 48, casi 50 años de ejercicio, ha existido un aprendizaje institucional muy desde el terreno de cuáles son los límites de la normativa vigente y las oportunidades de mejora que existen. He traído, presidente, una presentación de tan solo 9 láminas, pero que resume un poco el objetivo de este mensaje. A modo de resumen, van a conocer los antecedentes de la normativa que aplica, después los fundamentos de este proyecto de ley, cuáles son las situaciones específicas que creemos hacen necesario, justo, razonable estas modificaciones, después el objetivo fundamental y posteriormente el contenido de este proyecto de un artículo único. Pasemos a los antecedentes. Presidente, el artículo 585 del Código Civil establece que todas las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, recordemos el Código Civil en esa época solo se mencionaba a los hombres, a todas las personas, no son susceptibles de dominio y por lo tanto son inapropiables. El mismo Código Civil en su artículo 589 establece que si el uso de estos bienes pertenece a todos los habitantes de la nación, se denominan bienes nacionales de uso público y es la categoría donde cabe clasificar al mar adyacente y a las playas. Adicionalmente, el Código de Aguas, en su artículo número 5, establece que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. Y en consecuencia, agrega la norma, su dominio y su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. De esta normativa, que es la fundamental, se sigue un procedimiento de fijación de acceso que está establecido en virtud del artículo 13 del Decreto Ley 1939, que establece que el Ministerio de Bienes Nacionales es la institución encargada de velar por el control superior de los bienes nacionales de uso público y debe, por lo tanto, garantizar el acceso libre y gratuito a playas de mar, ríos y lagos. La norma establece que el procedimiento es el siguiente: el Ministerio, por oficio o por reacción a una denuncia, fiscaliza si es que efectivamente existe o no al menos un acceso a una playa que esté producto de una fiscalización del Ministerio o de una denuncia privada de un acceso, genera un informe técnico jurídico después de estimar si es o no admisible esa denuncia, para posteriormente, en diálogo con la delegación presidencial regional, la ley establece que es el intendente, pero es el delegado presidencial regional, establecer una audiencia con los propietarios, arrendatarios o tenedores del territorio privado circundante para fijar un acceso. Es una obligación por la ley de los propietarios de los terrenos colindantes facilitar un acceso. El Tribunal Constitucional ha establecido que
Es una carga razonable la que se establece porque esto no es una privación del ejercicio del derecho de la propiedad, es tan simplemente una limitación. No es una privación y por lo tanto si hay acuerdo, como sucede en muchos casos, se fija un acceso conforme a ese acuerdo y si no hay acuerdo, la delegación presidencial regional con el trabajo técnico del Ministerio de Bienes Nacionales, en rigor el Ministerio de Bienes Nacionales a través de la delegación presidencial fija un acceso prudencialmente, es decir, evitando producir un daño innecesario y después el privado tiene la posibilidad de recurrir a la justicia en caso de estimar que ese acceso no fue fijado prudencialmente. Actualmente han sido, en la historia desde que el Estado tiene esta facultad, han sido fijados 76 accesos a nivel nacional, 20 de los cuales han sido fijados durante la actual administración. Quisimos poner este gráfico porque más de un cuarto de los accesos fijados en 48 años han sido fijados en estos 3 primeros años de nuestro gobierno. Es decir, con buena gestión esto se puede lograr y podemos avanzar en garantizar el libre acceso a playas de mar, ríos y lagos, pero como voy a explicar a continuación, seguimos teniendo algunos pendientes en la normativa vigente para poder seguir avanzando. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los fundamentos de este proyecto, de esta modificación que proponemos? Primero, existen dificultades para la fijación de líneas de playa, es decir, para fijar un acceso a playa hay que conocer cuál es la playa. Y esto es difícil por 3 grandes razones. Primero, por razones de morfología y erosión. Morfología me refiero a que hay cuerpos de agua que son bienes nacionales de uso público. La norma, el Código de Agua, el Código Civil, lo que establece cuando determina que las playas son bienes nacionales de uso público, sobre todo para garantizar el acceso a esos cuerpos de agua, mar, ríos o lagos, que son bienes nacionales de uso público. Pero hay algunos cuerpos de agua que carecen o permanentemente o en algunas circunstancias de playa, cuerpos de agua que colindan derechamente con la tierra. Por ejemplo, conocen la situación seguramente el lago Bichuquén, que en algunos sectores carece de playa, la mayoría del lago carece de playa, muchas veces porque han sido rellenados por propietarios circundantes el borde, y otras veces porque simplemente no hay playa, es un río cuyo cauce no deja un espacio a lo que conocemos tradicionalmente como playa y por lo tanto eso ha dificultado en el ejercicio de esta facultad en el Ministerio el poder llegar a fijar acceso. Aquí hay 2 ejemplos en la región de Los Ríos, en el sector de Quitacalzón, en Valdivia y en Puerto Pirihueco, en Panguipulli, donde el Ministerio, si bien terminó fijando acceso, lo hizo después de muchos meses de diferencia en cuanto a la interpretación de la normativa vigente para poder fijar esos accesos. Y también es un problema porque, producto del cambio climático, hay muchos cuerpos de agua que han ido perdiendo sus playas o reduciéndose la extensión de esas playas. Y hay estudios que indican que en una década podrían desaparecer muchas playas. Hay algunos ejemplos, el ejemplo de Hornitos en Antofagasta, de Algarrobo o de Pichilemu en O'Higgins. No obstante puedan desaparecer esas playas, el mar sigue estando ahí, los lagos siguen estando ahí, los ríos siguen estando ahí y son bienes nacionales de uso público cuyo disfrute y uso corresponde a todos los habitantes de la nación. También hay dificultades para la fijación de líneas de playa porque son distintos servicios los mandatados a la fijación de las líneas oficiales. Y históricamente el trabajo para fijar esas líneas oficiales de playa siempre ha sido muy dificultoso en circunstancias que estimamos no es estrictamente necesario dado que el cuerpo de agua es el bien nacional de uso público que es susceptible de ser accesible libre y gratuitamente. Las líneas de playa oficiales del mar las fija el CHOA en coordinación con Directemar y el equivalente en ríos y aguas detenidas, que son las aguas máximas y mínimas, los cauces, los fija la DOH con el Ministerio de Bienes Nacionales. Esa es una de las dificultades, por lo tanto, para, por ejemplo, fijar accesos en el caso de Bichuquén que mencioné recién. No obstante, han habido algunos accesos fijados ya por el Ministerio. Y han existido algunas interpretaciones restrictivas de la norma. Aquí hago mención a un par de dictámenes a raíz, de hecho, de una solicitud de pronunciamiento que hizo el Ministerio de Bienes Nacionales en una anterior administración. La Contraloría estableció que en toda masa de cuerpo de agua detenida y no necesariamente en navegables por buques de más de 100 toneladas es susceptible de ser fijado un acceso
y corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales calificar si por la naturaleza de ese cuerpo de agua es razonable fijar o no un acceso. Le entrega al Ministerio esa facultad. Y consultado nuevamente, la Contraloría ratifica esto el año 2022. La segunda razón que creemos hace necesaria esta modificación es que existe una lista actualmente taxativa y reducida de actividades que son susceptibles de motivar una fijación. Hoy día el artículo 13 habla de pesca y de turismo, y esto también lleva a dificultades a la hora de trabajar con las delegaciones presidenciales o los gobiernos regionales. No olvidemos que actualmente tenemos una transferencia de competencias vigente ya en algunos gobiernos regionales que solicitaron esta fijación, y hay un periodo de 5 años para evaluar si se mantiene esa transferencia de competencia, y también, por supuesto, después con privados para ver si es susceptible un determinado acceso de ser fijado. Y creemos importante que tomar nota de que se excluyen fines importantes para motivar la fijación de un acceso, sobre todo como el deporte y la investigación científica. Hay cuerpos de agua que no son del interés de la pesca o de bañistas regularmente, como playa, pero sí lo son de algunos deportes y sobre todo de algún tipo de investigación científica. Hago mención al sector de Panule, la comuna de Coquimbo, región de Coquimbo, donde es una zona de alto interés científico, y actualmente para tomar muestras los investigadores tienen que entrar por vía marítima, cuestión muy costosa en recursos y tiempo, porque ese borde está completamente cerrado por condominios privados. Y finalmente, no existe un ente facultado para ordenar la reapertura de casos de accesos cerrados, es decir, de accesos existentes fijados por ley, con acuerdo con los propietarios, pero cerrados de facto. ¿Qué significa esto? La ley faculta para imponer una multa, pero pese a que se pague esa multa, ese acceso puede seguir cerrado. Y hoy día no existe una entidad facultada para ordenar a la fuerza pública la reapertura. Esto es importante en el caso a caso, en el territorio. Cuando anunciamos la presentación de este proyecto de ley, en uno de los accesos fijados que es ejemplar en Orcón, en la región de Valparaíso, estuvimos con el alcalde allí, y fue un buen ejemplo porque ahí el municipio tuvo la iniciativa de facilitar la apertura de ese acceso y garantizar que fuera seguro. Es el único acceso a esa playa, famosa y muy concurrida. Pero en la mayoría de los casos, la verdad es que el Estado, subnacional, nacional, regional, digamos, se mira y dice, bueno, ¿a quién le corresponde, una vez que este acceso ya está fijado, poder abrirlo cuando hay un árbol que sigue ahí y no impide materialmente el acceso, o cuando un propietario insiste en mantener el acceso cerrado? Uno de los casos quizás más mediáticos, el diputado Araya lo recordará, es cuando la familia Jaramillo, la región de O'Higgins, impidió, y fue un caso muy mediático porque lo impidió con armas incluso, amenazando a fiscalizadores y a ciudadanos, el acceder a una playa cuyo acceso ya estaba fijado. Y concurrió una autoridad en su minuto con un Napoleón a abrir ese candado. Y esas situaciones exponen a las personas, sean funcionarios, fiscalizadores o ciudadanos, a situaciones muy riesgosas o incluso a motivar acciones de la autoridad que no hay para qué, digamos, ir con un Napoleón a abrir un acceso que ya está fijado, en circunstancias que el juzgado de policía local podría ordenar la apertura y la fuerza pública concurrir a concretarla. La siguiente, por favor. Por lo tanto, volvemos un poco a la idea fuerza que comentaba al inicio. El objetivo de este proyecto es, a partir de estas limitaciones que existen, garantizar el acceso libre a playas y a los cuerpos de agua respectivos en tanto bienes nacionales de uso público, mediante esta actualización, una actualización de la normativa que favorecerá, creemos, una aplicación más limpia, más clara y por lo tanto más eficaz del procedimiento actualmente existente. Vamos a pasar al contenido. Por lo tanto, la propuesta contempla un artículo único que modifica el artículo 13 del Decreto Ley 1939 de 1977 de la siguiente forma. Primero, establece el acceso libre a playas de mar, ríos y lagos y lagunas y también a sus respectivos cuerpos de agua, dada su naturaleza jurídica, su calidad de bienes nacionales de uso público, en correspondencia con lo que establece el Código Civil y el Código de Aguas. Incorpora también
3 nuevas finalidades para el libre acceso, tales como la recreación, las actividades deportivas y la investigación. Como les mencionaba, esto es fundamental para poder dar menos lugar a interpretaciones contrarias a derecho que impiden la fijación de acceso y que tenga que estar pronunciándose nuevamente la Contraloría y dándole la razón a bienes nacionales. La norma podría estar desde ya mucho más clara. Establece expresamente la competencia, como les decía, de los juzgados de policía local para ordenar la reapertura de accesos cerrados u obstaculizados. Insisto, esto es de accesos que ya están fijados. Y finalmente expresa la prohibición de fijar accesos a través de áreas protegidas y de recintos militares. Esto no significa que sean necesariamente y en todos los casos inaccesibles, significa que tienen su modalidad específica, autorizaciones. En los parques nacionales se cobra una entrada, existe otra modalidad para acceder a eso y recintos militares será la autoridad de la Fuerza Armada respectiva la que podrá o no, en función de las actividades que ahí se realizan, entregar una autorización, pero no corresponde en estos casos la aplicación del artículo 13 del 1939. Estos son los contenidos fundamentales del proyecto que se expresan en una modificación del artículo 13 del 1939, que ustedes pueden ver allí. Con esta modificación, presidente, estimamos que el Ministerio de Bienes Nacionales va a poder dar curso de manera mucho más eficaz a la fijación de accesos que hoy día o se tardan demasiado y se terminan fijando años después, o no se pueden fijar por estas diferencias en la interpretación de la norma que, no obstante, la jurisprudencia ha ido ratificando. De hecho, la incorporación expresa de los respectivos cuerpos de agua es poner en la ley lo que la Contraloría ha ido ratificando, que está bien hacer, y por lo tanto pensamos que esto puede ser ley, que es razonable avanzar en este sentido para que una vez que esto sea ley podamos como ministerio ejercer de mejor manera esta facultad que, como ustedes saben, tanto en ríos, lagos y en el mar, sobre todo en el periodo estival, es motivo de muchas denuncias, pero en paralelo es motivo de cada vez una mejor fijación de accesos, pero hemos dado cuenta después de estos 48 años de ejercer esta facultad de que existen oportunidades de mejora muy, muy importantes. Esa es nuestra presentación, diputados, diputadas, así que por su intermedio, presidente, agradecer nuevamente la instancia y a disposición yo y los colegas del Ministerio también para responder algunas de sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra, diputado Hirsch, luego diputado Araya. Gracias, presidente, y saludo por su intermedio al ministro y sus equipos. Me parece que es un proyecto muy adecuado, sobre todo en la medida que facilite efectivamente el acceso a playas, ríos, etcétera, porque cada año, creo que desde hace ya, no sé, 20 o más años, vemos estas escenas durante el verano de gente tratando de entrar, que no los dejan entrar y en definitiva que se tiene que hacer presente alguna autoridad. Es una escena que es muy entretenida para los medios de comunicación, a la tele le encanta el asunto, pero la verdad es muy desagradable para quienes lo viven. Hemos visto casos emblemáticos como aquel en un lago, ¿no es cierto?, en una casa que era a orilla del lago, el dueño de una gran empresa, en fin, pero hay muchos otros casos menos vistosos, menos visibles, pero que tienen un efecto muy nocivo para gente que a veces viaja larga distancia y tiempo para acceder a algún lugar y que en definitiva se encuentra con impedimento para hacerlo. Yo tengo 3 preguntas bien puntuales, presidente, y un comentario al final. Las preguntas son bien específicas. La primera es, se habla aquí de determinados ríos, lagos, en fin. ¿Qué pasa con los tranques y particularmente que están en terrenos privados? Tranques artificiales, en fin, si quedan de algún modo especificados, excluidos. Hay muchos, digamos, acopios de agua, digamos, en terrenos privados para regadío, en fin, cosas por el estilo, saber qué pasa con eso.
y lo mismo respecto de cursos de agua en que hay derechos de agua o situaciones particulares por mineras, en fin, que desvían cursos de agua. ¿Qué pasa en esos casos, digamos? Que son casos bien particulares. En mi distrito, tal como hablábamos con el ministro, no tengo ni mar, pero sí ríos y mineras. Entonces me interesa saber qué pasa con el acceso a esos ríos en zonas cordilleranas, por ejemplo, donde hay mineras que plantean, y lo tenemos los dos con el diputado Araya, que no se puede entrar o cosas por el estilo. Son situaciones que se viven a diario, tanto por el lado nuestro, el Mapocho Alto, San Francisco, pero también por el lado del Maipo. Entonces, tranques y ríos. Dos, en las explicaciones acá se habla de que no se podrá entrar a los que colindan con, esto quizá un problema de redacción nomás, a los que colindan con terrenos de sistema de áreas protegidas, pero dentro del proyecto se habla de los que forman parte. Me imagino que se refiere a eso. Entonces hay un problema de cómo está presentado en las explicaciones, porque no es los que colindan, sí pueden colindar, de hecho, una vía de acceso. Ya, eso lo entiendo así, pero me gustaría que ustedes lo ratifiquen para que quede claro. Y la tercera, quizás algo que no entendí, pero si hasta hoy no tienen la facultad de abrir, ¿cómo es que vemos entonces todos los años estas escenas que me he referido antes, en que se llega con un Napoleón y abre? Quiere decir que alguien debe tener esa facultad, ¿o no? Quiero entender cómo opera eso ahora. Y por último, y no quiero dejar de decirlo, se lo mencioné ya al ministro, así que el que avisa, como es el dicho, no es traidor. Claro, está muy bien que avancemos con esto de cursos de agua, pero creo que tenemos un problema, y de nuevo creo que el diputado Araya se asuma conmigo, también con los accesos a la cordillera o a zonas cordilleranas, donde hay muchas dificultades para los que representamos comunas que son precordilleranas, donde hay una cantidad importante de familias que quieren acceder y que muchas veces se ven con muchas dificultades por mineras u otro tipo de corporaciones hidroeléctricas, en fin, o a veces de empresas de otro tipo. ¿Cómo compatibilizar eso? Entiendo que no sea parte de este proyecto, pero no tenemos tan a menudo al ministro aquí, así que aprovecho de manifestar el tema porque me parece que es tremendamente relevante también, y seguramente los demás parlamentarios también viven esas situaciones en sus propios distritos. Así que por eso decía, tenía estas 3 preguntas y un comentario adicional. Gracias, presidente. Diputado Araya y luego diputado Zafirio. Y luego diputado Beltrán, pero nos quedan 8 minutos, así que por favor sean breves. Muy corto, presidente. Hay varias cosas que dijo el diputado Hirt que me representan, otras no. Pero sí, efectivamente hay algunas preocupaciones que compartimos sobre la aplicabilidad de esto. En particular, por ejemplo, en la determinación de estos cuerpos de agua. En Chile, por ejemplo, hay uno de los pocos unicornios, son las Cristal Lagoon, unas grandes cuerpos de agua, por ejemplo, el caso en Algarrobo. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Va a estar comprendido dentro de esto o no? Una laguna artificial como la laguna de Chicureo, también. O sea, ¿cuáles son las derivadas? Lo mismo es si esto va a incorporar, por ejemplo, cuerpos de agua destinados al cultivo, o algo lo mencionó el diputado Hirt. Lo mismo a la minería o lo mismo para otros usos. ¿Cómo se limita o cómo se determina esto? Luego, si usted pudiese hacer una referencia propiamente tal a esta idea de la incorporación de lagunas artificiales, que creo que sería bueno poder comprenderlo de buena forma, que no queda tal vez tan medianamente claro, y esta limitación que se realiza por donde que las áreas protegidas no se pueden determinar estos caminos, y ahí uno se pregunta si siempre la apuesta o el rol del ministerio es tratar de buscar la alternativa menos nociva, excluirlo ex profeso, determinar que no se puede. Claro, podría ser que la alternativa sea por un privado al otro lado, que sea o muy dificultoso para acceder o que signifique un detrimento significativo, teniendo alguna posibilidad más próxima en un lugar de un área silvestre protegida, en particular en zonas como el extremo sur del país, donde normalmente son áreas protegidas. Entonces estaríamos complicando a los 2 o 3 propietarios que pueden haber con alguna proximidad y no al inmenso
controlador que viene siendo el responsable de las áreas protegidas. Si se puede referir a eso, muchas gracias, presidente. Vamos a prorrogar por 10 minutos para que pueda responder el ministro. Diputado Zafirio tiene la palabra. Luego, diputado Beltrán. Gracias, presidente. Sí, en algún momento de mi vida fui gobernador de la provincia de Malleco y en la comuna de Curacautín, un fondo cuyos propietarios eran unos ciudadanos extranjeros alemanes, cerraron el camino con un portal que pusieron, cadenas, portones, e impedían durante mucho tiempo poder transitar por ese camino. Nos costó mucho poder llegar a lo que decía Tomás, por eso comparto mucho con Tomás. Tú no compartes, pero yo sí lo comparto. Respecto a lo que significa y poder hacer, sacar los portones y poder abrir el tránsito de esos caminos. Meses nos costó. Tuvimos que llegar finalmente con carabineros, toda la historia, una bataola tremenda. Entonces, yo por eso, no sé si se podrá, creo yo que ojalá fuese así, incluir también los caminos públicos cuando pasa lo mismo. Y pareciera que no ocurre mucho eso, pero sí ocurre en los sectores, sobre todo cordilleranos. Bueno, Juan Carlos vive en Curacautín y debe conocer seguramente ese tema también. Gracias, presidente. Diputado Beltrán, luego diputada Marcia Rafael y luego le damos la palabra al ministro. Así que les pido brevedad porque nos queda poco tiempo. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al señor ministro. El inciso tercero del artículo único dice: una vez fijadas las vías de acceso de conformidad al inciso anterior, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante, me llama la atención porque dice colindante, no podrá cerrarla ni obstaculizarla de ningún modo. Me llama la atención que dice colindante, clarificar eso. Y más abajo dice que las multas van a ser a beneficio fiscal. Quisiera que me explique a qué se refiere con fiscal, y yo ahí, señor presidente, por su intermedio, sugiero que coloquemos a beneficio de las municipalidades, abiertamente, porque las municipalidades son las que más recursos necesitan, y si un lugar determinado de un municipio debe ser en ese lugar, ese territorio. Gracias, presidente. Diputada Marcia Rafael, diputada Medina, diputado Matterson. Diputado Matterson. Y luego cerramos para que pueda responder, por favor, el ministro. Y breve. Ahora sí. Gracias, presidente. Sí, respecto a lo que señalaban los colegas, efectivamente, ministro, me imagino que usted va a decir que ese es un proyecto aparte, que es el proyecto de servidumbre de paso. Pero contarle un poco, yo creo que es tan importante como este. Yo soy de la región de Aysén, y en la región de Aysén hay mucho predio con servidumbre de paso, y que históricamente existía, pero era bajo la palabra de hombre. Y antes la palabra hombre se respetaba. Sí. Y lamentablemente hoy día no. Entonces hay mucho problema de servidumbre de paso y gente que ha vivido pero por años, toda una vida en predio, en que hoy día no tiene acceso porque vino un gringo, compró, le puso candado y se terminó la servidumbre de paso. Entonces yo creo que, créame, ministro, que ese proyecto tiene tanta urgencia o más que esta, porque tiene que ver con campos productivos. Normalmente esto tiene que ver con recreación, con tiempo libre, pero estamos hablando de campesinos que le estamos quitando la posibilidad de ingresar al campo porque le cerraron la servidumbre de paso. Gracias, presidente. Diputado Matterson, y después le doy la palabra al ministro. Presidente, gracias. Mire, en el artículo inciso segundo del artículo 13, presentado por el Ministerio en este proyecto de ley, dice que si no se produjese acuerdo para permitir el paso o determinar dónde quedaría establecido el acceso al bien nacional de uso público, el delegado presidencial regional determinará prudencialmente el acceso. Pero esto bajo qué parámetros, porque eso lo estamos dejando a discreción del delegado presidencial. Yo creo que hay que determinar algunas causales o fundamentos como para poder determinar el acceso. Ministro, nos quedan 10 minutos, así que...
De más. Al hueso. Gracias, presidente. Voy a responder, quizás no vamos a alcanzar a responderlas extensamente todas, podemos también después responder con oficio algunas que queden pendientes y voy a ir absolutamente, pero podemos ir limpiando antes algunas cosas. Voy a comentar de adelante para atrás las preguntas que han sido hechas. La pregunta del diputado Matheson, la verdad es que esa parte no estamos modificando, eso ya existe. Y después le voy a pedir a Luis Tapia que explique el procedimiento y cómo esa prudencia es expresada en los procedimientos del Ministerio de Bienes Nacionales. Efectivamente, la cuestión de las servidumbres de paso no pasa por este proyecto ni por el Ministerio, pero en algunos casos sí, cuando se trate de pedidos fiscales, y nosotros en tanto órgano que está a cargo del control superior de los bienes nacionales de uso público, podemos hacer algo, no pasa por esta norma, pero me lo llevo, diputada. Respecto a los terrenos colindantes. Diputada Rafael, sobre el punto. Este ministro dice que no pasa por el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Pasa por qué ministerio? Por Luis, tiene la palabra. No, está apagado. Bueno, buenas tardes, diputadas y diputados, por su intermedio, señor presidente. Respecto de las servidumbres que en el fondo tienen, que estaban ancestrales, digamos, o históricas, no hay que olvidar que todo propietario, y les puede pasar a ustedes cuando adquieren un inmueble, hay una cláusula que dice que ustedes compran o se compra respetando las servidumbres y usos y costumbres de los predios. Entonces eso, de alguna manera, es un gravamen que soporta el propietario y por lo tanto debe acceder a facilitar el uso de esos caminos o usos ancestrales. Sí. Lo que pasa es que lo que se está refiriendo la diputada Marcia Rafael se refiere a lo que se conoce como las huellas, que si bien se habla de servidumbre, no están inscritas en el registro de hipoteca y gravámenes dicha servidumbre, o sea, en el fondo los acuerdos de palabra, las famosas huellas que se dan mucho en muchos lugares de Chile. Y ese es el tema que plantea la diputada y que me gustaría nos pudieran informar después, mediante oficio, dirigido a esta comisión también, porque es un tema interesante que también dice relación con la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Así que se lo encargamos, ya que no forma parte de este proyecto. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me interpretó perfectamente. Gracias. Descensurado. ¿Por qué terrenos colindantes, diputado Beltrán? ¿Y a dónde van los ingresos por multa? Terrenos colindantes porque quedan como colindantes los propietarios del terreno a través del cual se fijó el acceso. Por eso pasan a ser colindantes del acceso fijado. Es el propietario que, o por acuerdo o por aplicación de la ley, termina facilitando el acceso. Entonces, es ese propietario sobre el cual recae la obligación de no cerrarlo después. Las multas van a los ingresos generales de la nación, actualmente. Respecto... Gracias, ministro, pero cuando yo hago, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que fuera a las municipalidades, que es distinto a la nación? Gracias, presidente. Sí, es distinto, o sea, no lo vemos directamente nosotros, pero nos llevamos a la tarea de explicar cómo sería el procedimiento para poder permitir eso. Bueno, respecto de caminos públicos, en rigor ya existe la facultad de los juzgados de policía local para ordenar eventualmente esa reapertura, pero el Ministerio tiene también el control superior de los bienes nacionales de uso público. Entonces nosotros continuamente también informamos de situaciones que llegan a nuestro conocimiento en esos casos. Y yo sé que es muy común en la región que usted representa. En este caso nos pasa mucho también en accesos fijados a ríos y lagos, de hecho, ríos y lagos fundamentalmente en la región de la Araucanía. Entonces, acá no existe esa facultad para pedirle a las policías que ayuden con la apertura de un camino. Y lo que pasa, pero pasa, es que, de hecho, termina siendo la autoridad, si es que tiene la voluntad, y en esos casos creemos que se exponen a situaciones que no debieran exponerse funcionarios fiscalizadores del ministerio o del municipio muchas veces. Deberían estar el juzgado facultado para ordenar la reapertura y poder auxilio de la fuerza pública cuando corresponde. En áreas protegidas es otro el caso, en este caso no es restringir el acceso, sino que
la administración la tiene CONAF, después la va a tener el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y corresponderá allí acceder al determinado cuerpo de agua. Simplemente no aplica el artículo 13 del 1939. Voy a comenzar a responder la pregunta acerca de esta necesidad de acotar que hay. Nosotros creemos que muchos cuerpos de agua, nosotros creemos como ministerio históricamente, no ni siquiera esta administración, sino que recolectando los pronunciamientos que ha hecho el ministerio a lo largo de distintas administraciones, interpretando el Código de Aguas y el Código Civil y considerando los pronunciamientos de la Contraloría, que todos los cuerpos de agua, en tanto bienes nacionales de uso público, son susceptibles de ser fijados, de ser un acceso que se ha fijado, pero la Contraloría lo que ha dicho es que le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales calificar en función de la naturaleza de ese cuerpo de agua, si es razonable y prudente, fijar un acceso. Entonces, no han existido situaciones en las que el Ministerio se ponga a fijar acceso así libremente. Además, esta modificación, así como la existente, no significa que el Ministerio va a llegar y administrativamente va a fijar un acceso. El procedimiento sigue fundamentalmente siendo el mismo. Tiene que haber acuerdo con el propietario, debe convocarse siempre obligatoriamente una audiencia, eso ocurre hoy día, y solo si no ocurre y hay un acuerdo con el delegado presidencial regional, la delegación o el gobernador regional, como empieza a ser ejercido hoy día, se fija un acceso y después se tiene que ser defendido ante un tribunal en caso de que el propietario estime que no haya sido fijado prudencialmente, ¿ya? Por lo tanto, el Ministerio tiene un conocimiento, un aprendizaje histórico respecto de cómo fijar ese acceso de manera de poder convencer al tribunal posteriormente de que ha sido fijado prudencialmente. Esto no significa que a otros cuerpos de agua, como los aquí señalados como ejemplo, el Ministerio va a llegar y administrativamente va a fijar un acceso. Yo le quiero pedir a Luis Tapia que nos explique cómo el Ministerio ha ejercido esa prudencia y cómo la interpretación de las distintas normas que aplican nos ha permitido hacerlo. Va a ser muy breve, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministros, diputado por intermedio del presidente. La prudencialidad está fundamentalmente radicada en que el ministerio previamente tiene que tener una denuncia. Por regla general, muy pocas veces se hace de oficio, y el ministerio en sus equipos de fiscalización, técnicos expertos, van y acuden al inmueble, o sea, que jamás se fija un acceso sin que los profesionales del ministerio vayan a terreno, se entrevisten, por supuesto, con los propietarios y además determinen en su visita si existen accesos vigentes, si existe alguna huella preexistente o si existe algún acceso propiamente tal, ya sea de cualquier naturaleza. Y una vez que han hecho ese informe, por cierto, se hace todo el trabajo técnico de determinar, haciendo el análisis geográfico del lugar, cuáles son los lugares más factibles de poder generar un acceso, porque existen distancias, existen diferencias del punto de vista de los niveles cartográficos, y por lo tanto, bajo esas lógicas, el Ministerio hace una propuesta, un informe técnico y jurídico que se propone al delegado presidencial previo a la audiencia. Y en la audiencia, como decía el ministro, lo ideal es, por supuesto, presentar todo esto antecedentes del propietario, tratar de llegar a un consenso y un acuerdo respecto de eso, y una vez que en el peor de los escenarios no exista eso, nosotros tenemos que justificarle al delegado presidencial regional o al gobernador o gobernadora que tenga la competencia delegada, en este caso traspasada, de cuál es el menor daño posible. Y el menor daño posible está determinado específicamente en terreno. No partir el inmueble en dos, por ejemplo, generando una subdivisión de hechos respecto del inmueble, tratando de acotarse a los lugares donde genere menos daño desde el punto de vista de no alterar sectores que sean productivos. Y en general, todas las circunstancias de hecho que los fiscalizadores y el ministerio toman en consideración para esto. O sea, la prudencialidad está acotada a no generar daños innecesarios. Y eso, por cierto, es lo que se analiza en terreno y es lo que se consensúa también con el propietario en su minuto en la audiencia, que es obligatoria, como decía el ministro. Muchas gracias. Es que tenemos un minuto. 10 segundos. Eso es lo que ya se hace, presidente. Todavía no entiendo qué es lo nuevo que viene en este proyecto. ¿Cuál es la diferencia de lo que se hacía anteriormente para solicitar el ingreso a los bordes? ¿Cuál es la diferencia? Porque, de hecho, se hicieron algunas preguntas y decía, no, pero eso ya está en la ley. Entonces, ¿qué es lo nuevo?
Ya 5 minutos más, ministro, porque yo también quiero generar la fecha para establecer los invitados. Gracias, presidente, por su intermedio. Referirme a la pregunta de la diputada Rafael, vamos a ir a la lámina del cambio de redacción en el articulado. Son 3 cosas fundamentalmente. Sí. Primero, dejar expreso que lo susceptible de tener un acceso fijado por el artículo 13 son los cuerpos de agua de las respectivas playas de mar, ríos y lagos. ¿Por qué razón? El primer fundamento que describía, porque por razones técnicas y de cambio morfológico y de cambio climático, hay muchos bienes nacionales de uso público, ríos y lagos que hoy día o no tienen playa derechamente y por lo tanto impiden el trabajo técnico para fijar, o la playa, por razones de interpretación normativa diversa en el Estado, impide que se fije la línea oficial. El Estado tiene que conocer la línea oficial de playa o el cauce del río para poder fijar el acceso. El acceso tiene que saber a dónde tiene que llegar. Y lo que hemos aprendido en estos más de 40 años es que eso no es estrictamente necesario para fijar el acceso al cuerpo de agua, al río propiamente tal o al mar propiamente tal. Hay muchas playas de nuestro país que no tienen lo que conocemos como playa, tienen un roquerío, ¿ya? Y que por las razones que explicitamos, hoy día han sido requeridas en la historia como para tener un acceso. Entonces, poner expresamente esto es además algo que ha sido dicho por la Contraloría en los dictámenes que citamos allí. Y que ponerlos en la ley le va a permitir al Ministerio de Bienes Nacionales, en muchos casos, podemos en una próxima ocasión traer ejemplos muy concretos, ojalá vamos a verlos en sus regiones, de casos que con estos cambios van a poder ser susceptibles de fijación de acceso. La segunda es ampliar las razones que motivan la fijación de un acceso. Hoy día es solamente pesca y turismo. Si bien son todos los cuerpos de agua bienes nacionales de uso público, ya que están solamente estos 2 fines expresamente puestos en la ley, el Ministerio se ha encontrado con muchas dificultades para que cuando recibe una denuncia o una motivación por fines de interés científico o de deporte, es mucho más difícil convencer al propietario, a los abogados o posteriormente al tribunal para fijar esos accesos. Y las razones científicas, por las mismas razones que yo comentaba al principio, cambio climático, erosión, la verdad es que son cada vez más, nos encontramos cada vez más con esas razones para fijar acceso, que debe seguir siendo prudencial y con acuerdo idealmente con los propietarios. El tercero es darle la facultad a los juzgados de policía local para ordenar la reapertura y no solo para multar, porque hoy día se puede pagar la multa que va entre 10 y 100 UTM y el acceso puede seguir cerrado en la práctica. Y hoy día nadie puede ordenar la reapertura. Y esa orden lo consideramos fundamental para tener el auxilio de la fuerza pública y abrir estos accesos. Hay también ejemplos de playas que pueden ser incluso bien emblemáticas que han estado cerrados porque nadie concurre a abrirlas. Se pasa la pelota al municipio, la delegación, el ministerio. El ministerio, de hecho, no suele hacerlo porque los funcionarios que trabajan en esto son fiscalizadores y cartógrafos. En realidad debería ser el organismo. Y con esto facultamos a los juzgados para que ordenen la apertura. Y finalmente dejamos expresa estas 2 prohibiciones de fijación de acceso a cuerpos de agua dentro de áreas protegidas o dentro de recintos militares. Esos son fundamentalmente los 4 cambios de este mensaje. Sí, efectivamente se me fueron diputados. No, la redacción le confirmo que es no la que usted leyó, sino que la que está presente en el mensaje y en la presentación, que es terrenos que formen parte de áreas protegidas y recintos militares, no que colinden, porque esos son terrenos distintos. Colindancia es el que está al lado. Bueno, respecto de mineras hay que ver el caso a caso, o sea, si hay un acceso fijado a un río cuyo propietario colindante sea una minera que esté fijando, la verdad es que puede ser una minera o puede ser, da lo mismo la naturaleza del propietario, corresponde abrir ese acceso o fijarlo de una manera prudencial como corresponde. Podríamos ver alguna situación particular en su distrito si es que aplica este decreto para fijar un acceso o otra normativa. De nuevo, acá yo sí sentí que con la respuesta de Luis abordábamos su pregunta por los tranques. De acuerdo, insisto, no al Ministerio, sino que a lo que establece el Código Civil, el Código de Aguas y lo que ha dicho la Contraloría,
se han ido reconociendo cada vez más cuerpos de agua susceptibles de ser accesibles libre y gratuitamente. Y la Contraloría ha reconocido que el Ministerio es el que tiene la facultad de determinar, bueno, ese tranque que usted pregunta, diputado. En realidad es prudente fijar un acceso a este cuerpo de agua porque las discusiones se dan por años acerca de si es o no susceptible de ser fijado. Y nosotros creemos que el Ministerio tiene las competencias para determinar si es o no prudencial, y si el Ministerio en algún caso particular no fijara prudencialmente ese acceso, ese propietario va a tener la oportunidad en el tribunal discutir eso. Pero no se han fijado accesos a tranques. Las situaciones que más han motivado esta discusión son lagunas artificiales que se han transformado en lagunas que ya la gente ya no sabe que son artificiales. Colbún, rapel, y que se utilizan efectivamente como balnearios y como playas. Y ahí sí tenemos situaciones en las que se ha tornado meritorio establecer expresamente esta facultad. Bueno, en la próxima sesión del 2 de julio vamos a tener invitado al ministro de Hacienda, al ministro de Vivienda y a la directora de Presupuesto. Por lo tanto, lo que quiero proponer es que para el 9 de julio sería bueno invitar nuevamente al ministro. Yo creo que para traer algunas respuestas que quedaron no tan bien detalladas, y poder analizar de mejor manera el proyecto y también proponer a la comisión que para el 9 de julio, también podamos tener invitados que puedan participar de esa comisión, de manera de partir con el ministerio y después seguir con los invitados, y esto compatibilizarlo con el compromiso que asumimos como comisión respecto de los papás de Valentín. ¿Les parece? Sí. Acordado. Entonces, habiéndose cumplido latamente el objeto de esta comisión, esta se levanta.